Señor presidente, señor Durán, discrepo de la conclusión que acaba de expresar. Estos presupuestos, junto a las reformas estructurales, traerán crecimiento económico en Cataluña y en toda España para el año próximo. Y, además, en el planteamiento que está usted haciendo en nombre de su grupo parlamentario, ciertamente no me ha quedado claro y por eso entiéndame que no es una pregunta retórica, sino bien al contrario. ¿Está de acuerdo Convergencia y Unió y, en concreto, su portavoz, el señor Durán, sobre que habrá crecimiento económico el año próximo y que, por tanto, se puede crear empleo, sí o no? Y es que, ya lo he dicho esta mañana, y voy a tratar de centrar el debate sobre la recuperación económica, porque es que si no nos dispersamos y hablamos de cosas, sin duda alguna, muy interesantes, pero creo que no hay ninguna más importante que decir a los catalanes y a todos los españoles que estamos a punto de salir de la crisis económica de una vez por todas. Y eso es, habrá crecimiento y muy posiblemente habrá creación de empleo cuando ese crecimiento sea suficientemente fuerte, porque ya está en marcha un cambio de ciclo económico en España, que es el del sector exterior, porque no había otra forma de que saliéramos de una crisis de deuda externa como lo fue en el pasado, siempre, y he hablado esta mañana de devaluaciones y su equivalencia en forma de proceso de ajuste que estamos viviendo, que salgamos por el sector exterior. Pero ya hay un aumento de la demanda de los pedidos de la cartera de bienes de equipo de las empresas españolas. Y ese es el primer paso para la recuperación de la demanda interna de nuestra economía. Eso ya está ocurriendo y, por tanto, está en marcha un cambio de ciclo económico. Por tanto, el sustento de estos presupuestos es promover, junto a las reformas estructurales que hemos acordado, algunas de ellas con su grupo parlamentario, con el apoyo explícito del grupo parlamentario, eso es lo que nos está facilitando la salida de la crisis económica. Esta es la cuestión. Y entonces, usted, haciendo uso de un planteamiento que tiene parte de retórico, por la razón que, para evitarlo, lo que viene a decir, estos no son los presupuestos que voy a apoyar. Está usted en su derecho. Pero no lo está en los términos siguientes. Estos presupuestos no desafían a Cataluña. Estos presupuestos apoyan a Cataluña. Le voy a dar la cifra de lo que ha significado el apoyo que ha hecho el Gobierno de España a la Generalitat de Cataluña con todos los instrumentos de financiación puestos a su disposición desde comienzo del año 2012 hasta finales del 2013. La Generalitat de Cataluña ha recibido en estos dos ejercicios 25.795 millones de euros como apoyo de financiación de liquidez. Repito, 25.795 millones de euros. Más no se puede hacer. No se puede hacer. Más no se puede hacer teniendo en cuenta la situación financiera de España, las situaciones que acabamos de atravesar en el 2012, las situaciones que hemos vivido como economía y como país. Más, le digo, francamente lo creo, lo expreso así, de claro y de sencillo, más no se puede hacer. Cataluña se lleva prácticamente la mitad de todos los mecanismos de financiación dispuestos por el Gobierno de España. Y se lo lleva porque está en su derecho. Que no quepa ninguna duda, no lo estoy diciendo, que no se me entienda mal en el sentido, se lo lleva porque está en su derecho, porque es una comunidad autónoma de España y porque el Estado español está para cubrir las insuficiencias financieras de todas y de cada una de las comunidades autónomas de España. Pero en Cataluña la insuficiencia financiera, la de la Generalitat, no por el actual Gobierno, como ya he dicho suficientemente desde esta tribuna y desde mis intervenciones en esta Cámara, no por la culpa de este Gobierno, del actual Gobierno, de la Generalitat, sino por el Gobierno tripartito, como usted acaba de recordar esta tarde,
ese gobierno tripartito llevó al fiasco financiero mayor de la historia de Cataluña. Y eso es lo que hay que decir una y otra vez. No fuera que porque ahora Esquerra es tan importante en la política de Cataluña, no fuera por esto que nos olvidemos del argumento, porque el argumento empieza ahí y sigue ahí. Y por eso el Estado español está apoyando financieramente los servicios públicos que reciben los catalanes. Eso es lo que estamos haciendo, cumpliendo con nuestro deber, con nuestra obligación, pero digámoslo claro, porque si no, estamos aquí en un juego de cifras que realmente no se corresponde con la realidad. Y eso lo sabe el Gobierno de la Generalitat. Y lo sabe porque sabe perfectamente cuál es el talante del Gobierno de España. En Cataluña no se va a quedar por pagar ningún proveedor a finales del año 2013. Ninguno. No se confunda nadie, ni lo confundan a ustedes con una cifra para arriba relativa a un mecanismo de financiación frente a otro. Es todo lo contrario. Si se están arbitrando dos mecanismos, es para que no se superpongan. Y, por tanto, si se reduce un mecanismo, en este caso el Fondo de Liquidez Autonómica, porque nace otro mecanismo, que es el Fondo Nuevo de Proveedores, para aplicar la ley de morosidad, pues esto está sustituyendo. No está evitando el mecanismo del Fondo de Liquidez Autonómica en modo alguno. Y, por tanto, lo quiero dejar también totalmente explícito, para seguridad de todos. Ningún proveedor se va a quedar pendiente de pago en ninguna de las administraciones de Cataluña. No digo en la Generalitat, en ninguna de las administraciones. Y además, la Generalitat también tendrá la habilitación financiera para pagar la deuda que tiene con los ayuntamientos de Cataluña. Algo muy importante también a efectos precisamente de garantizar la prestación social que han desarrollado los ayuntamientos de Cataluña, al igual que los ayuntamientos de toda España. Por tanto, estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Y a partir de ello también le doy una explicación, señor Durán, sobre la frase que he utilizado respecto a lo que es la participación financiera de las comunidades autónomas con los impuestos cedidos y tal. No, lo he hecho demasiado resumen y pido disculpas, por supuesto, porque no es un lapsus de que yo en mi condición de ministro de Hacienda y Administraciones Públicas vaya a permitir. No es eso, no es eso. Lo que ocurre es que, como usted sabe, cuando el Gobierno socialista suprimió el impuesto sobre el patrimonio, arbitró un sistema de financiación a las comunidades autónomas para compensar lo que para ellas suponía la pérdida, la supresión del impuesto sobre el patrimonio. Eso fue lo que se hizo. Y a renglón seguido, lo que está significando la recuperación del impuesto sobre el patrimonio por parte de la mayoría de las comunidades autónomas, lo que he querido decir es que vamos a no tocar ninguno de los sistemas de compensación anteriores y permitir, por tanto, que el impuesto sobre el patrimonio sea un ingreso adicional y no compensándolo, no restándolo a esa compensación existente. He querido decir esto. He querido decirlo y podría utilizar un verbo incorrecto, pero no he tenido ningún lapsus relativo a que quiera ejercer ninguna capacidad que ninguna ley ni la Constitución española otorga al Gobierno de España en relación con los impuestos ni cedidos ni compartidos en nuestro sistema de financiación. He querido decir, por tanto, que estamos habilitando esa capacidad financiera mayor para las comunidades autónomas que hayan tomado la decisión, la gravosa decisión de reimplantar el impuesto sobre el patrimonio. Y dicho esto, añado, no nos vamos a quedar ahí. El proyecto del Gobierno es seguir mejorando la liquidez de nuestras comunidades autónomas. Y estamos pensando también en llevar adelante esa mejora de liquidez, facilitando, dando mayores plazos en las liquidaciones negativas pendientes, para que realmente comunidades autónomas y corporaciones locales tengan mayor liquidez en los momentos que seguimos atravesando. Por tanto, no le quepa duda, señor Durán, que estamos haciendo todo lo que está en nuestra mano. La discusión sobre el reparto del déficit entre la Administración General del Estado, Seguridad Social, comunidades autónomas y corporaciones locales
también tiene unas explicaciones técnicas que con mucho gusto se lo hago llegar, igual que se le ha hecho llegar al Gobierno de la Generalitat, pero me parece que eso sí que es complicado hacerlo en la tribuna respecto de la distribución. La tribuna tiene un límite en términos de que hacer esa distribución del déficit vertical, pero le aseguro que no ha habido ningún tipo de arbitrariedad y que si hoy tenemos un problema de déficit en la seguridad social, también es preocupante ese déficit, porque lo que se trata es de que los pensionistas en Cataluña y los parados en Cataluña que tienen la cobertura de seguro de desempleo efectivamente reciban sus pensiones los unos y los otros reciban el seguro, la prestación de desempleo al que tienen derecho. Por cierto, estamos hablando de millones de personas en Cataluña. Por tanto, no hay ninguna reserva de déficit entre unos y otros. Hay la garantía de los servicios públicos en Cataluña y en toda España. Y a partir de ahí, en relación con lo que ha sido la posición de inversión de estos presupuestos, lo que quiero dejar claro, señor Durán, quiero dejar muy claro, es que estos presupuestos no contienen mayor inversión, como usted ha dicho claramente también en su intervención. Puedo añadir, estamos saliendo de la crisis económica sin mayor inversión pública. Por una razón, porque no nos la podemos permitir. No nos la podemos permitir. En algún lado hay que restringir. Y si queremos preservar nuestro sistema de estado de bienestar, como lo queremos preservar, no da más el dinero público. Y queremos reducir el déficit público porque si no nos salimos de la crisis, tenemos que renunciar a inversión. Y por tanto, tenemos que, además, si me permite, pues no les está sentando tan mal esa renuncia de inversión a las propias empresas, como vemos, las grandes empresas que están recibiendo una recapitalización bursátil muy importante. Alguna de ellas ha tenido anuncio de un gran inversor internacional ayer mismo, sin que se incremente su inversión, su cartera de inversión en España, porque no se puede incrementar esa inversión en España. Pero esto siempre ocurre en economía. Hay que renunciar a algo. Y en este caso hay que renunciar a mayores inversiones públicas. ¿Haremos más inversiones públicas en un futuro? Estoy convencido de que sí. Por eso le decía con la cabeza de que en el futuro realmente podremos hacer. ¿Cuándo? Cuando financiemos nuestra recuperación económica, cuando garanticemos ese acceso a los mercados y estemos en un periodo de crecimiento económico, que será pronto, por lo demás. Por tanto, este es el razonamiento. Y si yo me he quejado en una entrevista era del titular que había hecho uso la Cámara de Comercio de Barcelona, institución que yo respeto mucho, como ustedes conocen. He estado en su sede, he tenido oportunidad de participar con ellos en eventos públicos y, por tanto, tiene todo mi respeto y toda mi consideración. Pero el titular que hizo, a partir de la presentación de los presupuestos del Estado, no fue afortunado. Decir que con esos presupuestos de restricción de inversión en Cataluña habría más paro y menos actividad económica, se ha equivocado. La Cámara de Comercio de Barcelona se ha equivocado, porque, como vamos a demostrar, en poco tiempo habrá más crecimiento económico y espero que haya más empleo en Barcelona y en toda Cataluña. Por eso decía que el razonamiento, en mi opinión, es incorrecto, pero eso no pasa continuamente, ¿no? Se coincide con el Gobierno, no se coincide con el Gobierno. Hay una institución ayer que valora los presupuestos del Estado, haciendo anuncios de que lo que habría que hacer era subir la edad de jubilación a los 70 años. El Gobierno no comparte para nada ese criterio, pero eso es la vida misma, ¿no? O sea, no vas a quejar de vivir en un país libre donde cada uno, por supuesto, expresa su opinión. Por eso, pero no hay que llamar tanto la atención a que el Gobierno sea contrario a la opinión que expresan. O sea, tampoco tiene mayor valor en sí mismo, ¿no? Quiero decir, se está equivocando quien piense que con más inversión pública en este momento saldríamos más deprisa de la crisis. No vamos a salir más deprisa de la crisis. Vamos a salir al ritmo que estamos saliendo por las razones que ya he explicado en términos de sector exterior. Por cierto, Cataluña es una gran exportadora, es una de las grandes fuentes
de exportación de España. Y, por tanto, es uno de los motores de esa recuperación económica de España. Eso es lo que tenemos que subrayar, enfatizar, poner en valor. Eso es lo que realmente debe dominar el panorama político en Cataluña y el panorama político en España. De eso podemos y debemos hablar. Y también de fiscalidad, como ha hecho su señoría esta tarde. A usted, señoría, no le gusta la subida de impuestos. A mí, ya lo he dicho, pero por lo menos nos ha ayudado a salir de esta situación, pues reconozcámosla. Y nos ha ayudado y, además, para la gran mayoría de las empresas catalanas no ha habido subida de impuestos. Incluso el año próximo, gracias a la Ley de Emprendedores que ustedes han apoyado, que han hecho con nosotros esa Ley de Emprendedores, habrá rebaja selectiva de impuestos en España. Habrá beneficios fiscales para los emprendedores de proximidad, los business angels. Habrá realmente oportunidades también para la pequeña empresa que reutilice hasta el 10% de su beneficio, reinvierta ese 10% de beneficio. Habrá tarifa plana para todos los emprendedores autónomos. Por tanto, realmente, claro que hay ya beneficios fiscales. Y habrá el IVA de caja. El IVA de caja, que es una de las grandes demandas, reclamaciones de autónomos y de pequeña y mediana empresa en Cataluña y en toda España. Por tanto, eso es lo que contiene ese proyecto de presupuesto. Bajada selectiva de impuestos para los emprendedores. ¿Nos vamos a quedar ahí? No. El proyecto del Gobierno es hacer una reforma tributaria el año próximo. Y a esa reforma tributaria, además de los expertos que usted demandaba del sector empresarial, sería muy oportuno que también nos fueran aportando los grupos políticos sus opiniones. A comienzo del año próximo se las recabaremos una vez que tengamos el resultado de los expertos, porque se trata de que esa reforma tributaria contenga el embrión de la financiación autonómica y de la financiación local, asuntos que conciernen a Cataluña, asuntos que conciernen a la gobernabilidad de Cataluña, a las administraciones públicas en Cataluña, la Generalitat y las corporaciones locales de Cataluña, y asuntos que realmente son los que debemos destacar, y valoro y celebro que de eso estemos debatiendo en la tarde de hoy dentro de la más absoluta normalidad, la normalidad democrática que tiene su empeño en superar esta crisis. Usted, señor Durán, dirá, no me gustan los presupuestos del Estado. Yo le digo que las grandes inversiones en infraestructura de Cataluña, las prioritarias, están garantizadas en estos presupuestos, desde el corredor del Mediterráneo hasta la salida por ferrocarril del puerto de Barcelona, y estamos trabajando, el Ministerio de Fomento lo está haciendo, en el desdoblamiento de la Nacional 2 de Girona. Realmente estamos en los grandes proyectos de inversión que en este momento necesita Cataluña. Nos gustaría tener más recursos para invertir más en Cataluña y en el conjunto de España, pero ya he explicado suficientemente que no es así. Pero no hay ninguna intención recentralizadora que ha utilizado su señoría en no sé qué relativo al uso y a la aplicación de las políticas activas de empleo. En absoluto, en absoluto. En estos presupuestos ni en ningunos presupuestos que lleve adelante el Gobierno actual. Lo que hay es, en estos presupuestos, late el deseo de acabar cuanto antes con esa crisis económica. Y insisto en la idea fundamental. Cataluña tiene mucho que decir a la hora de promover esa salida de la crisis económica de España. Por eso es muy importante que Cataluña se ponga en marcha, que Cataluña funcione, que la Cataluña emprendedora sea uno de los ejes motores de la recuperación de España. Para eso trabaja el Gobierno de España y también estoy convencido de que trabaja política y parlamentariamente el grupo que usted representa, señor Durán. Por eso, de ahí la insistencia
de la primacía del diálogo, aunque no sea capaz de convencerle en la tarde de hoy de que retire la enmienda a la totalidad. Seguro que no lo va a hacer, su señoría, no lo va a hacer, pero por lo menos reconozca, como ha hecho, que estamos a las puertas de una recuperación económica en la que Cataluña tiene que volver a ser líder una vez más en España, actuando como motor del crecimiento económico de España y también profundizando en la integración de España en el proyecto europeo. Muchas gracias, señor presidente.